Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. En esta ocasión, por las fiestas de la Semana Santa, celebraciones de la Semana Santa, debería decir, y por la Semana Mayor, que no sé por qué será Semana Mayor, pero lo veríamos. Saludo con mucho afecto a los componentes de nuestra primera mesa redonda, en el caso es ovalada, pero no hay problema. Juanita Robles, mucho gusto en saludar. A Manuel Munguía, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué pasa, mi querido Clemente Landa? Daniel Méndez Vivanco, mucho gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, este programa, por efectos naturales de la ley del trabajo de las leyes naturales de las personas que trabajan, es grabado, porque es día de guardar el Sábado Santo, ¿verdad? Entonces, ¿es Sábado Santo o es Sábado de Gloria? Ahora dicen Sábado Santo. En mi época era el Sábado de Gloria. Era Sábado de Gloria. Pues entonces ese día no se trabaja y entonces grabamos nuestro programa con mucho gusto para que ustedes también, si de casualidad están por ahí en sus lugares de reposo, ya sea mal viento, lluvia o el agua está contaminada, claro, no en nuestras costas. No. Ya se hizo la prueba necesaria para... ¿Y la pasó? Sí. La pasó. Nadaron ahí varios funcionarios. Sí. ¿No tenía amebas o amibas? Amebas en una forma más técnica, porque por ejemplo la que más frecuentemente se alberga en el intestino se llama ameba histolítica. Fíjate. Y amebiasis es la enfermedad, aunque ya en el habla coloquial sí decimos amiba y amibiasis. Sí. A ver, que ya me presentes unas amibas. Unas amibas. ¿Cómo no? Muy bien, bueno, pues esto dicho, ojalá y estén disfrutando de un merecidísimo descanso todos ustedes. Nosotros tenemos mucho que sacar de lo que las personas gentilmente nos han dicho, y si usted de casualidad está descansando por ahí, pues no hay problema, no problem, como dirías tú, ¿no? No problem. Muy bien, algo que se nos haya quedado atorado por ahí. Sí, la semana pasada habían preguntado precisamente sobre una pieza de pan llamada chamberina. Y amablemente dos personas de Tuxpan, Veracruz, el señor Francisco Sánchez, dice que es una pieza de pan dulce porosa con capas de azúcar encima. Y la doctora Beatriz Medina González, que le mando a usted un saludo muy afectuoso, gracias, dice que es un tipo de concha que en vez de la pasta que tienen le ponían azúcar cristalizada. Muchas gracias a ellos dos. Y concha, el señor... palabra no pronunciable ni decente en Chile. En Uruguay y en Argentina. Muy bien, bueno, adelante. El señor Teófilo Azuara de Minatitlán pregunta cuál es la definición o connotación que se le puede dar a la palabra Allende, además de que sea un apellido. Bueno, Allende literalmente significa de allí o de más allá. Sería un proverbio de lugar. Sí, porque decimos, por ejemplo, Aquende, que quiere decir en este sitio. Allende quiere decir más allá de cierto punto. Por ejemplo, allende el océano, allende el Bravo, allende los Andes, etcétera. Esa es la otra aplicación que tiene la palabra. Y también se le puede decir a algunas personas, además de, en una visión de decirle algunas otras características. Por ejemplo, decir de Paloma. Paloma, allende de ser guapa, es discreta. Pues sí. Bueno, pues sí, imagínate, si no. Bueno, si es Teófilo Azuara Márquez... Allende, perdóname, lo que dice es que Allende es sinónimo de además de. Además de. Es muy factible que en los pueblos pequeños, en algún pueblo pequeño allá en Galicia, haya vivido todo el grueso del pueblo en este lugar y un señor y su familia vivían más allá, Allende, el que vive allende el pueblo. Sí. Y ese señor de Allende se le quedó el apellido de Allende. Puede ser, sí, puede haberse derivado el apellido de la condición de haber vivido más allá en un sitio que estaba más allá del poblado original. Como por ejemplo, parece ser que hay un apellido muy notable en México, que son, en la capital, en el centro, que son los González de León. Y ser de los González de León era salir en las páginas de sociales de hace un siglo, será, yo creo, yo no sé. Pero lo que pasa es que
Era la familia González que en una revés de su fortuna o de lo que tenían vinieron a vivir a Monterrey o a Guadalajara. Y eran los González que venían de León, Guanajuato. Eso viene en un libro. Porque cuando las gentes que vivían en León eran pobres. Porque ahora las gentes que viven en León, Guanajuato, digamos No, la familia Fox, la familia Saúl, no son no. pobres. Bruto. Pero seguramente que así sucede con muchos, o sucedió con Sí. muchos apellidos. Sí. Por ejemplo, al decir del monte, Es que vivían en el monte ajá, es que Sí. vivían, o del bosque, también. también. Munguía viene de una Mujier, palabra... de Mujir. Te digo. No me haces caso. La familia Mujía Todavía no habla, no Ay, mujas. qué bueno. Muni es una elevación, es un collado en la lengua euskara, diríamos, o de allá del norte de España, y quiere decir algo así como del monte o como de un collado, de una pequeña colina. Y viene también esos ¿También hay de datos, la colina? Sí. sobre los apellidos también vienen en un libro que es una parodia de Los de Abajo, de Mariano Azuela, pero este se llama Los de Arriba, de Francisco León de la Barra. Ah, sí. Y allí en el contenido de ese libro se puede describir todos esos ejemplos con relación a los A apellidos. los apellidos. Cuando allá familias que al salir, bueno, llevaban su recua de caballos y mulas, y digo, no Sin agraviarte, sin autoagraviarte, sin- ¿verdad? no, Nada menos. sin que reflexiones nada. Entonces parecería ser que salían y poco a poco iban engrosando la recua, ¿verdad? Sí. Al salir ellos causaban daño, Ahora bien, daña. la palabra Allende también significa límite. Precisamente es límite para poder connotar lo que es un lugar. Allende, sí. Con Todo relación tu a propiedad comienza allende este es. lugar. Bueno, Allende. ya quedó. Sí. Allende las fronteras están nuestros connacionales perdidos y trabajando, soportando a los gringos. Por decir algo. Bueno, El señor Juan Moreno, don Jorge, si me permite también aquí hacer este comentario, nos sugiere, él es de Jalapa, Veracruz, nos sugiere para mayor información a todos los del panel que compremos el libro que se llama La conspiración de Cristo y cuya autora es Achaya, a propósito de estos días que están Sí. transcurriendo de la Semana Mayor. sí, después de nuestro programa tendremos un examen Ajá. y ahí lo podemos comentar. Y Gabriela Rivera, de Jalapa, dice, señor Saldaña, ¿podría hablar sobre el periodista Carlos Monsiváis o si nos puede recomendar algún libro donde se hable de él? Yo creo que pues no estoy capacitado para hacerlo, pero de lo que yo puedo deducir de su pregunta es que Carlos Monsiváis sobrepasa el estadio, el lugar de un simple periodista. Yo creo que más bien es una persona que da un testimonio de la época que le tocó vivir, que es los finales del siglo pasado y el inicio de esta. Su pensamiento y su lucidez, su ingenio y su ironía son especialísimos, desde luego. Ve un México que muchas veces ni usted ni yo vemos, es decir, él tiene una proclividad o inclinación a ver las incongruencias, a encontrar el lugar menos común de los lugares, es decir, utiliza el sentido común y es por esencia, a pesar de él, malgré lui, un opositor. Porque malgré lui quiere decir a pesar de él mismo, es un opositor y tiene que ser opositor, habida cuenta de que no es nada difícil encontrar pues, una serie de cosas ilógicas, no bien relacionadas, desilvanadas, como por ejemplo, le digo a usted, bueno, es un ejemplo de qué diría Carlos Monsiváis, yo no voy a decir lo que va a decir él, porque él tiene mucha inteligencia, mucho ingenio, pero por ejemplo hay algo, dice, oye, le dicen al pueblo, tú quedaste inconforme, o una parte de ustedes, de la familia, quedó inconforme por las votaciones del 2 de qué? 2 de junio. Del 2 de junio. Julio. 2 de julio del 2006. Y fíjate que la ley nos prohíbe contarlas. Bueno,
Oye, pero dice la gente, yo quiero que verificar a ver si todo fue real y normal. Pues no, no se puede, porque las arañas, porque esto, porque el otro, y la hace de tos. Entonces dice, mira, no las puedes contar porque la Constitución me lo prohíbe. Pero te voy a dejar que las veas. Es que si Te no estás rías. refiriendo a una noticia de la semana. Por eso, a eso me estoy refiriendo, claro. ¿No lo habías agarrado? Tú sí, ¿verdad? No, yo no. No lo entendíamos. Fíjese, está. Bueno, Está filoso. bueno, eso, por ejemplo, descubrir eso no es periodismo. Ningún periodista lo ha dicho. Carlos Monsiváis puede escribir todo un artículo sobre la imbecilidad de la política mexicana que juzga al mexicano un ser no pensante. ¿Cómo es posible que nos digan, aquí está el motivo de tu litigio, de tu conflicto? Véalo, velo, mídelo, traigan la gasolina y ahora lo quemo. Pues no, es como tratarnos de un pueblo idiota. Esas materias son las que Monsiváis es especialísimo en detectar. Porque Por además eso, de ser en contra o revolucionario, parece revolucionario y se mantiene en esa postura, aunque a veces cuando lo oímos a hablar en propósito de televisión- frases, nada hay más revolucionario que la verdad. Sí, En un país como este, claro. claro. Además, si me permites, Clemente, hacer un comentario sobre esta pregunta, también se ha caracterizado él en sus escritos, que frecuentemente lo hace para periódicos de la vida nacional, manejar la ironía, la combinación de palabras, de lo que se le llaman las palabras compuestas. Es un creador de palabras, ¿no? Sí, él es generador de ese estilo. Y con relación a los libros, bueno, a mí en lo personal, dos libros que me han gustado muchísimo de Monsiváis son Escenas de pudor y liviandad, y todavía otro que voy a citar, que me gusta muchísimo y que se llama Lo marginal en el ojo, que es sobre la vida de Salvador Novo, editorial Era. Ese libro es inspirado en una biografía póstuma que dejó Salvador Novo y que se llama La estatua de sal, editada por el Fonca, y tiene ese libro un prólogo que es un sendo capítulo de Carlos Monsiváis sobre la personalidad, sobre la vida y la obra de Salvador Novo. Yo leí hace muchos años un libro de Monsiváis también, Los rituales del caos, Sí. en donde él hace una anatomía de vivir en la Ciudad de México. Ese es el que yo leí. Muy, muy buena, excelente anatomía. Dice algunas frases que sinceramente son dignas de leerse y de recordarse. Menciona que la Ciudad de México será un lugar donde un negocio podrá quebrar por lo que sea, menos por falta de gente, en ese sentido, porque algo habrá que hacer ahí. Y recientemente leí una noticia, un editorial que él hizo acerca de la propuesta que había de poner en letras de oro el nombre de Octavio Paz en el muro de San Lázaro, en el muro de honor, y cómo en ese estilo denosta precisamente a la clase política mexicana. Mejor que la denueste, ¿no? Que la denueste, Sí, que la empieza a denostar, sí. diciendo cómo no quisieron que Octavio Paz estuviera en ese muro con letras de oro porque dijeron que no merecía estar ahí, Digno de ser. no era digno de estar en ese lugar. Es que Octavio Paz, su derechismo no fue ultraderechista, fue Si hubiera sido, nomás un poquito. nada Entonces, más. para el gobierno actual es normal que Octavio Paz les haya parecido tibio. Tuvo ciertos coqueteos con la televisión, Octavio, en contra de los hombres que protestaban por México, eso es un evidente. Pero si no lo pusieron ahí, es porque no fue suficientemente de ultraderecha. Podríamos decir que Ese en es de Octavio mala Paz- leche monsiváisiano, ¿verdad? Muy mala leche. Podríamos decir que en Octavio Paz hay una especie de recorrido ideológico que él mismo llega a reconocer. Pasa por un coqueteo hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Después él mismo se autodefine en una obra que se llama Itinerario, se autodefine ¿Cómo como se define? demócrata, después de haber pasado por la izquierda y por la derecha, palabras de él. Y Monsiváis es conocido en la comunidad intelectual como Monsi, Monsi. y proviene Monsiváis de la cultura del esfuerzo. Sí, sí. Cuando yo hacía mi maestría en México teníamos
el maestro titular de Psicología del Aprendizaje, amigo de él, nos comentaba cómo se iban a tomar el café en aquellos inicios en los que todos ellos tenían serias limitaciones económicas. Se iban a tomar el café a algún Sanborns de la Ciudad de México, pero les costaba mucho trabajo tener el dinero. A completar. A completar, sí. O completar, ¿cómo te gusta? Completar es, digamos, la forma original, pero entre nosotros ha cobrado vigencia esa de a completar, sí, porque además la partícula a se usa frecuentemente con esa intención de darle intensidad al término siguiente. Al principio era completar. ¿Alguna palabra que tenga que ver? Bueno, pasamos un poco a lo del momento. ¿Alguna palabra que tiene que ver con la Cuaresma? Bueno, un dato interesante sobre la Cuaresma, precisamente. La Cuaresma es una abreviación de la palabra cuadragésima, y así se escribía en aquellos tiempos cuando se tenía que hacer alusión sobre los hechos sucedidos con Jesucristo, sobre todo en esto de la Semana Mayor. Por ejemplo, cuadragésima es una voz femenina que... quiere decir 40, ¿verdad? Sí, que quiere decir 40 y que se usaba como un calificativo que acompañaba una frase. Va esta expresión latina que se acostumbraba en esa época, se decía a nivel literario, quadragésima die Christus pro nobis Tadeur, algunos le ponían Tedeur, y que en la traducción sería dentro de 40 días, el día 40, Cristo será entregado por nosotros. Y así surge la expresión que hoy conocemos como periodo de Cuaresma. Está bien, que es un vaticinio, ¿no? En esa versión sí. Y 40 refiriéndose a los 40 días que ayuna para prepararse precisamente al sacrificio al que estaba llamado. Y eso no trascendió hasta que una señora, después de su parto, no puede hablar sino hasta cuando cumpla los 40 días. No. Ahí se llama cuarentena, y se refiere a un periodo de cuidados especiales para la parturienta, porque pues el organismo no se recupera tan rápidamente de un proceso tan difícil como es el parto. Claro. Pero no creo que tenga que ver exactamente con los 40 días del ayuno de Jesús. Ahí se nota la inteligencia de la mujer. Hay que descansar 40 días. Y de la naturaleza en general, porque el mismo organismo, en cuanto acusa algún padecimiento, exige el reposo y lo procura, ¿no? Entonces, ¿por qué 40 días? No sé exactamente. Muy bien, ¿tienes alguna otra palabra por ahí? Crucifixión. ¿Sí? De cruz. Cruz, hacer, fictio es convertirlo, ponerlo en posición de cruz, que era una forma especial de ejecución, castigo, que sí, en aquella pero época ¿viene de fijar y de cruz? No, de facio, facies, Facere, hacer. Sí, Hacerlo cruz. Hacerlo cruz, convertirlo en cruz, ponerlo en posición de cruz. Eso quiere decir. Y hay otro concepto también que poco se le ha prestado atención. Generalmente decimos, por ejemplo, el Jueves Santo en la noche, Jesús es aprendido. Pero hay un concepto en el texto sagrado. ¿A poco querías que dijeran fue asegurado, como dicen ahora? No. Hay un concepto en el texto sagrado que se escribe así: el prendimiento de Jesús. Es que es la misma raíz. Prehendere es tomar, detener, sujetar. Y otra vez la partícula a, que se agrega para reforzar un poco el sentido de la palabra, para diferenciarla del solo hecho de prender, sí, porque hay quienes hacen prensa tenemos unas extremidades prensiles, y para diferenciar también en la otra vía por la que se fue el término, que es aprender,
pero sin la H intermedia, que es exactamente lo mismo, porque cuando uno aprende, cuando se asimilan conocimientos, los toma uno de alguna parte. Es lo mismo. Sí. ¿Y por qué ahora se dice prende la lámpara? Porque, ¿O prende la vela? porque se confundió en algún momento el sentido de encender o de incendiar por el de tomar o sujetar. Esto sí se dice en francés, prendre es tomar, pero en francés se dice muy bien, aluma. Ponle luz, lumen, luz, Sí, luz. a la vela o a la electricidad. Iluminar. Iluminar, sí. Pero ya sí se dice alumé. Y prendre, tomar, que es de lo mismo, ¿no? Prendre mon bras, en el prendida. Navío, ¿sí? Cuando me tomas del brazo. Sí. Pridan mon bras o pria mon bras. No, Y en el asunto de los símbolos y los significados, que cosas también ya se han ido perdiendo y no se ha prestado atención. Por ejemplo, en el Domingo de Ramos, me preguntaban este fin de semana qué significaba eso que lleva la gente como un ramo muy bien adornado, muy bien elaborado. O su palma. O su palma. Entonces, el ramo de olivo significa la paz. Y la palma, el martirio que va a experimentar, que va a vivir Jesús. Ese es el significado. ¿Y el hosana? El hosana quiere decir sálvanos. Esa es la traducción. Por ejemplo, santo eres en verdad, Señor. Sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Es sálvanos. Esa es la traducción. Bien. Hay otra versión, según la cual quiere decir alégrese, sí, hasta lo más alto. Sí. Alegría. ¿No es aleluya? Aleluya es otra forma de decir alegría, pero digamos que en un sentido un poco más próximo, más cercano aquí a las cosas terrenales. En cambio, hosana es otra idea que se le dice a Jesús en ese momento porque llega a Jerusalén en un plan triunfal y se le recibe por algunos que ya estaban convencidos de su condición de Mesías, ¿sí? Y lo reciben en esa condición. Un canto religioso antiguo, que ya casi no lo he escuchado, decía, los niños judíos llevaban ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, cantando, hosana en el cielo. ¿Quién es este Rey de la Gloria que se asoma a nuestro paso? ¿Quién es este hijo de la casa de David que todos lo aclaman? Hosana en el cielo. Claro. Bueno, ese... La crucifixión terminaba en el Monte Calvario, ahí fue el lugar en donde se llevó a Cristo, que era el lugar precisamente que utilizaban los romanos para llevar a cabo este tipo de castigos. El Gólgota también le llaman. Calvario quiere decir montón, conjunto de calaveras. O Monte de la Calavera, también así se le llamaba. ¿Y Gólgota igual? Sí, nada más. En hebreo. Sí. Ahora el hecho de que supongo que aquellos cantos eran cantos populares, ¿no? Sí, eran cantos populares. Y ahora la iglesia vuelve a cantos populares. Acabo de oír la canción a la Virgen de Guadalupe en ritmo de guaguancó carnavalero. Bueno, sí, ya eso es una cosa. No, pero en la estación de la iglesia, sí. En el canal de la iglesia, pasan un identificable ritmo de carnaval emparentado con entre la guaracha y guaguancó, de paso largo de desfile de carnaval, ¿me entiendes? No es una rumba cortada y cerrada como el jícamo que tiene la música tropical, sino que esta es para desfilar largamente caminando y dedicado a la Virgen de Guadalupe, lo cual me pareció curioso y yo creo que no haya, o se harán que no se dan cuenta tú, pues se dan cuenta cualquiera. Pero qué diferencia hay tan grande, qué necesidad hay de llegar a eso, ¿verdad, don Jorge? Pero, por ejemplo, lo que pasa es que es indiscutiblemente yo puedo, no lo sé decir de 2 por 4, ¿cómo se llama el ritmo? Tiempo 2 por 4, 8, 16, pero el ritmo, si tú le quitas la melodía, el ritmo queda como música del carnaval, no reggaetón, porque ahora el carnaval es reggaetón, pero el carnaval tradicional de música cubana y tropical es la misma que utilizan para la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ahorita me voy a acordar cómo dice la canción. Hay también, yo pienso que no es tan mala la intención, porque se trata de atraer
y de mantener un grupo grande que es la juventud, que actualmente está muy interesada precisamente en estas cuestiones religiosas. Solo, Juanita, que esa música tiene a como de lugar una significación psicológica, erótica y sexual. Eso sí, tal vez. Sí, no es una canción ranchera, un vals. No. Le estoy haciendo a usted en ritmos por mi natural deformación. Digo, no es una melodía, digamos, de Juan Carlos Guerra, ¿cómo se llama ese? Juan Luis. Juan Luis Guerra. No. Bachata. Esto tiene el ritmo tropical de una guaracha. Para bailarse, usted le quita la melodía de esa... O la letra, o ciertas cosas. Pero yo insisto que sí es, de alguna manera, atracción para la juventud. Y si los jóvenes se sienten contentos, incluso hay algunos ritmos en que el humano cae casi por inercia a llevar ese ritmo con la mano, con el pie, con la cabeza, lo cual es muy natural. Hay cantos religiosos propios de la Misa de la Juventud que son hermosos, son una manifestación artística sumamente interesante y que sí se deberían propagar más. Pero, por ejemplo, en lo que aludía don Jorge de cantos de la religiosidad popular, pues qué hermosos esos que se escuchan en esta semana, como el perdón, oh Dios mío, perdón. No, el perdón, oh Dios mío, no es un canto, es un reclamo interior espiritual de un alma dolorida. Pero que viene del pueblo. Sí, pero Sí, por tiene eso. un sentido popular. Por eso, pero ¿viene de qué pueblo? De un pueblo con un sentimiento Claro. o religioso o fanático, Ah, sí. pero no de carnaval de tropical, ¿me No, entiendes? Hay una nada diferencia. Nada que ver. Las dos son del pueblo, Sí. pero ¿con qué finalidad? Sí. Sí, incluso cuando llegamos a pensar en la música, el gospel, por ejemplo, que es interpretada en muchas de las misas, principalmente en Estados Unidos, asociado principalmente con los negros, es un canto alegre, pegajoso, que se le ha dado muchísima difusión, incluso comercialmente se está vendiendo en la parte centro de Estados Unidos. Gospel. El gospel. Hay cantantes muy famosos que ya perdió un poco de lado la parte o la visión religiosa de entender el culto como algo agradable, algo bonito, algo que integra a toda la familia, a la Que juventud. tiene mucho sentimiento. Y No, se la- lo va Convirtió en perdiendo. algo aparte de la iglesia, algo más importante también. Sí, ya hizo su escuela aparte, sí. Ya tienen La escuelas que de yo gospel. te digo es esa, desde el cielo, ta, pam, 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 pam. Ah, le pusieron otro ritmo. Pues te estoy diciendo en ese ritmo, en ritmo de tropicalón. Tan, 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 pam, pam, pam. Quítate de la acera, mira que te tumbo. Desde el cielo ha venido la Virgen. La Guadalupana, métele ritmo, doña. La Guadalupana, pa, pa, pam, pam, pam. Pam, 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 para, ta, 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 ta. Pues Eso ahí- último ya es del carnaval. Sí, ya es distorsionado. No me vengan con que estoy atacando a la iglesia, estoy defendiendo las cosas de la iglesia. En serio, por favor. Ahí quien debería de protestar es la iglesia. Yo supondría, igual que del cotorreo que hacen de la confesión, doña Chabelita, que me divierte tanto. A mí me divierte, pero es el destrozo total con la mayor mala leche del mundo de lo que para algunos es ¿qué, Juanita? Un sacramento. Sacramento, sí. Muy respetable, además. Uno de los Sí, actos pero no más para la bellos. televisión, no para televisión. ¿Lo ha visto? Se lo voy a... ¿A qué horas pasa? Pero además... Vamos a grabar, Juanita. Lo vamos a grabar. Y qué bueno, don Jorge, que a mí créame que me da mucho gusto que haga usted esa defensa de los sacramentos, como en este caso del de la confesión, para no Te voy a decir, ridiculizarse. hay cosas en las que nosotros o el tiempo ha hecho que dejemos de creer, pero cosas que tradicionalmente son respetables, Sí es. y creámoslas o no. Bueno, pues la abuela creía en eso, y mi papá y la tía, todos los muertos del cementerio de Bandería creían en eso, ¿no? Entonces hay que, lo mismo que, por ejemplo, yo creo que no hay mexicano que no tenga ¿cómo diría yo? Un cierto reconocimiento si no de amor, por lo menos de respetar profundamente toda la devoción guadalupana. Pero entonces el show que han hecho ahora actualmente de envaselinados tocando
la cumbia. Ahí vino un conjunto de Estados Unidos, no sé si el año pasado o que acaba de pasar, donde tocaron redondamente el pasito durangueño el día 12 de diciembre. Y yo no creo, no, era pasito durangueño, se lo juro, créame, Juanita. No tengo por qué dudarlo, don Jorge, si usted sí, lo dice. pero hay que decirlo, pero no hay ninguno, los obispos tienen formación, digo, los seminaristas tienen formación musical, saben la delicadísima belleza del canto gregoriano, han estudiado música, hay muchos connotadísimos músicos, ¿por qué lo permiten? Sí, tan solo el coro aquí que se formó del seminario en Jalapa es un coro... Era un coro excepcional. Hermoso, excepcional. Insisto en que no hay necesidad de llegar a ese tipo de cosas. Se entiende cuando... José de Jesús Núñez y Domínguez sí. lo dirigía, ¿Sí? Un músico excepcional él no era de aquí, era de Michoacán. Michoacán. Bueno, adelante. A ver, ¿qué más? Bueno, también es común que se pregunte también el significado de la inscripción que tenía en la cruz Jesús, INRI, que era Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Judaeorum, que era Jesús de Nazaret, rey de los judíos, quiere decir. Y era un sentido no solo irónico, sino sarcástico. Mofa, ¿no? Era una Sí, mofa. que adoptaron quienes lo terminaron pues por matar, porque a la hora de la entrevista con Pilato, él responde de una manera muy parca y muy segura: mi reino no es de este mundo. Y se confunden ahí un poco las ideas y dice: así que tú eres rey. Y vuelve él a decir: mi reino no es de este mundo. Y para ironizar con esa expresión, le inscriben en latín estas siglas en la parte de arriba de la cruz. Y tenemos el caso también de la palabra Pascua, que quiere decir Sí, paso. paso. El paso que es en alusión a la salida forzosa del pueblo judío de Egipto, conducidos por Moisés, que es la Pascua judía, y que luego se va a convertir en Jesús, de acuerdo con la visión católico-cristiana, en el misterio pascual, que es el mismo, el cordero que se inmola. El sentido original de Pascua en este caso es pasar, pero físicamente por encima, es decir, dejar libre a alguien porque en el capítulo 12 del Éxodo se refiere el hecho de que Yahvé o Jehová, según leamos una versión u otra, sacrifica a los primogénitos de Egipto. Y para no sacrificar a los primogénitos del pueblo de Israel, marcan sus casas. Así es. ¿Sí? Y pasa por encima sin que mueran los primogénitos de ahí. Lo que permite después el éxodo, precisamente, que tiene un sentido también de paso, pero más terrenal, porque es simplemente la toma del camino, hacia afuera, o dos, camino, tomar camino, pasar, en este caso por el Mar Rojo, cuando salen de Egipto. Pero el sentido original de Pascua era pasar por encima. Después ya se entiende simbólicamente un paso a otra forma de vida, incluso a la vida trascendental o a un cambio de vida aquí mismo. Así es, y se recitaba en la cena de la Pascua judía una oración que Jesús la cumple, la respeta, y que se llama el Alel. Es una oración de acción de gracias ante la cena, que está compuesta por el pan ácimo y las hierbas amargas, el vino. Que parece que no cenaron nada, ¿verdad? No, de acuerdo con datos que se han estado manejando, sobre todo él es el que parece que ayuna hasta en ese mismo momento, solamente lo que hace es llevarse la copa de vino y mojar sus labios y probar ligeramente las hierbas amargas. Y de ahí no se deduce que haya habido el sacramento de la misa, ¿verdad? O sí, de ahí se deduce. Bueno, claro. sí, forma parte para la Iglesia Católica de la principal celebración del Jueves Santo. Para esa visión, en la cena se instituyen tres cosas: el mandato del amor, la institución de la Eucaristía
y el tercer elemento que sería el acto de humildad para ser manifestado por Jesús a través de sus discípulos con el lavatorio de los pies. Esos serían los tres elementos. ¿Qué dijiste? Sí, la institución de la Eucaristía. Fíjate que del lavatorio de los pies no han sacado mucho ejemplo. Es decir, actualmente, bueno, será cuestión de lo que veamos en otro programa, el hecho de lavar los pies, que es un acto de humildad, ¿verdad? De humildad, sí. Que no, actualmente la iglesia muchas veces está asociada o es amiga de aquellos que por esencia no son humildes. Uh-huh. Sí, hay una fuerte crítica, al respecto. Sí, yo supongo que sí. Aunque acaban de decir en estos nuevos pecados sociales que instituyó la Iglesia Católica, que el enriquecimiento extremado o en extremo es un pecado nuevo. Si no lo compartes, sí. Pues sí, con ellos. Obvio. Sí, a ver, si dale la mitad y a ver si lo dices. A ver, piensa por qué no ha habido una sola protesta por el chacoteo que se hace del sacramento de la confesión en un programa hace 2 o 3 años. ¿Por qué no? Si no pueden decir algo. Hace más de 2 o 3 años. Hace más. Sí, eso es. Bueno, pues, por la misma razón que no ha habido una protesta en contra de un programa en el que se hace mofa de la escuela, porque la Secretaría de Educación Pública no tiene los arrestos necesarios para hacer una protesta ante la televisión por el temor que tiene ante ellos. De que hablen mal. Y los jerarcas católicos también tienen temor de que vayan a hablar mal de ellos si dicen, oye, estás haciendo mofa de la confesión. Claro, el hecho, yo no lo había pensado también, pero ahí es que es el destrozo total del concepto de educación, ¿verdad? Sí. La escuela de... La escuela no sirve. El mensaje claro ahí es, la escuela no sirve. Y en el otro caso, la confesión es una vacilada. Eso es lo que quieren decir. Sí. Pero es muy peligroso, porque estás atentando en contra de la fe de muchísimos mexicanos. Y de su cultura. Claro. Yo creo que un concepto sería aquí el de la banalización, lo que está ocurriendo. Sí, la trivialización del concepto educacional, es decir, si un niño ve que la escuela es un lugar de chacoteo, de sexualidad, de erotismo oculto, de estulticia de la maestra, de corrupción generalizada, de inspector, ¿qué podría decirme? Negligente. Vacilador, negligente, y de una maestra cómplice y de un chacoteo total, pues él piensa que eso es la educación. Bueno, es que ahí es intencional, porque mal que bien, las instituciones religiosas, no solo la Iglesia Católica, hay que decirlo con claridad, también las otras confesiones religiosas de todo tipo y la escuela sirvieron para encauzar la conciencia del pueblo mexicano. Hacia el fanatismo. No. En otros sentidos, por ejemplo, en materia de alimentación, en materia de trato con los adultos para los muchachos, en materia de trato entre los mismos adultos, etcétera. Y como a la televisión le conviene que se relaje todo eso, entonces hay que presentar como trivial a la institución que pudiera normar la conciencia del televidente para que fuera crítico, fuera analítico, fuera respetuoso, fuera culto, fuera considerado, porque si lo es, entonces no consume papitas fritas ni refrescos. Claro. Ni mis programas telenoveleros, ni todo eso. Sí. El concepto de la escuela denostada está muy arraigado principalmente en esta televisora, la grandota. ¿Escuela qué dijiste? La escuela que está choteada, ridiculizada. Lo hacía uno de los hermanos Castro, lo hacía César Costa, lo hizo también Chespirito y lo estaba haciendo ahora este señor, el del bigote, no recuerdo el nombre del... Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo. Y lo hizo también en paz descanse Raúl Vale. Raúl Vale también participa en muchas de esas. Y en ninguna ocasión, en todas las veces que lo han hecho, la Secretaría de Educación no ha dicho absolutamente nada. En una ocasión hubo una crítica al sistema escolar, yo me acuerdo, en Imevisión, y de repente pues se dejaban de ver los programas. Pasaban esas famosas cortinillas, ¿no?, de anuncios del gobierno federal, y de repente los programas se dejaban de ver. Bueno, si tú lo quieres ver también así, la disociación de la familia mexicana
el prototipo fundamental es Chespirito. Ah, pues sí. Ahí no hay una familia, el ejemplo de una familia no está dado. Padre, hija soltera, solterona, niño soltero mal criado, Pipo, niño huérfano, es decir, no hay la constitución de una familia ejemplarmente hablando. Es ir también en contra de esa institución que Claro, fue formadora. Claro, Sí. claro, no crean ustedes que esto no lo saben ellos. La televisión tiene un proyecto, por eso dijo alguien, no me acuerdo quién, somos soldados del priismo. No investigamos, pero alguien lo dijo. No entremos en No detalles. entremos en detalles, pero en realidad esas maneras de ver las cosas son un poco haciendo referencia a cómo ve las cosas alguien como Monsiváis, y luego pues algunos pretendemos también verlas así. Pero imagínense usted, ya es mucho lo que la televisión desmorona, reblandece. No, otra familia, la S de las cosas peludas, ¿cómo se llama? La del peluche. De Ernesto Derbez o... De Derbez, una familia Eugenio Derbez. completamente desilvanada en los delirios de la esquizofrenia total o de la locura total entre todos. Sí, porque la economía de mercado se llega a ese extremo. Yo he hablado con personas que están de alguna manera relacionadas con ese tipo de elaboración de programas de televisión, don Sí. Jorge, y me han llegado a decir así con todo el descaro y el cinismo, es que lo que ustedes manejan como reflexión crítica, como reivindicación de los valores, eso no es tomado en funciona. cuenta. No vende. Aquí se trata de vender. El producto tiene que ser colocado en el mercado. Posicionado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sí existe una idea de ¿qué es trivializar a propósito? Bueno, tres caminos quiere decir trivium, porque en algún momento de la historia de la educación se establecieron dos ramas de la enseñanza. Trivium era un conjunto de materias aparentemente sencillas, ¿sí? Entonces era lo trivial. En cambio, quadrivium era 4 vías, 4 caminos, y comprendía astronomía, física, matemáticas, las materias más difíciles, digamos. Entonces lo trivial era como que lo más sencillo, lo más accesible para todos, y en cambio el quadrivium era lo que estudiaban quienes tenían la intención de formarse más sólidamente. En consecuencia, José Alfredo Jiménez quería formarse más sólidamente, puesto que hizo la 4 canción. caminos Ay, hay en mi vida. ¿Cuál de los 4 será el mejor? Obviamente. Sí. Juanita, por favor. Bueno, pues aquí tenemos un inicio. Por una compleja antinomia, el planeta finge regocijarse. Se regocija, diré, por el nacimiento del más triste de los tristes. Hay un júbilo simulado al conmemorarse la aparición de aquel que sembró las imprevistas parábolas, la novedosa consolación y el original reproche. Dentro de poco, el ficticio duelo, al margen del Calvario, será también maquinal. No es corta desgracia que los sentimientos más aristocráticos se vuelvan manía y que la piedad se trueque en repetición. Pues estas palabras, que en el fondo son durísimas, pertenecen a Ramón López Velarde. Quizá cuando el inspirado poeta zacatecano expresó ese sentimiento, las manifestaciones verdaderas de duelo habían decaído. Pero creo, por lo menos aquí en Jalapa, ha renacido ese espíritu de pesar por el sacrificio de Jesús, y lo constatamos en la conmovedora procesión del silencio. Uno de estos días próximos a la Semana Santa, una amiga muy querida me confesó que a ella le inspira no tan solo respeto, sino un sentimiento parecido al miedo cuando observa con detenimiento la imagen de Jesús crucificado. El rostro sangrante, lleno de dolor, pero también acusador. Ese homo, he aquí el hombre,
la palabra de Pilatos al presentar al pueblo a Jesucristo, diciendo a la humanidad entera: mira tu obra, mira lo que hiciste y lo que seguiste.